Buenas tardes a todos, la verdad que un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Les agradezco la invitación, principalmente a Mica, que me dio un tema de medio neumonología para hablar en 40 minutos, pero vamos a hacer el esfuerzo, y también la gentileza del doctor Stane, que determinará tiempo, así que vamos a tratar de resumirlo. Básicamente lo que queremos hablar en estos próximos minutos es el abordaje del asma y del EPOC, tanto su tratamiento crónico como el tratamiento en las exacerbaciones. Primero que nada, para tener un abordaje inicial de cómo encaramos un paciente con estas dos patologías, les quería traer un caso para pensar un poco cómo los abordamos nosotros, ¿no? Es un paciente de 30 años, mujer, que consulta por tos y sibilancias, historia de broncoespasmo en la infancia, no fumadora, con rinitis alérgica, y los consulta específicamente porque en el último mes presentó episodios aislados de tos seca, sibilancias, y les refiere que en la adolescencia o en la infancia había presentado síntomas similares y que los manejó muy bien con salbutamol a demanda. Le traigo una espirometría que tenía solicitada por otro colega que es normal. Entonces, en ese paciente en particular tenemos 4 opciones. Como me falló la tecnología, lo vamos a hacer como método antiguo, levantando la mano. Así que, dentro de las 4 opciones que tenemos, vamos a indicar. Díganme quién le daría salbutamol a este paciente. Es una opción. Yo se la digo a las 4, así quedan y después pueden elegir. Salbutamol nuevamente. Le doy un corticoide sistémico. Le doy salbutamol con un corticoide inhalado. O, como tiene una espirometría normal, descarto que tiene asma y busco un diagnóstico diferencial. Entonces, en estas 4 opciones, levanten la mano por favor. ¿Quién le daría salbutamol? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Quién le daría corticoide inhalado y beta 2? Mica, hay 2, 3. Tienen que contestar una de las 4, si no vamos mal. Y después, otra opción, le darían un corticoide sistémico. ¿Y quién dice que este paciente no tiene asma? Bueno, ya alguien que lo descarta. Bueno, ahora vamos a recorrer. Creo que con lo que voy a hablar en los próximos minutos van a poder contestar y ver cuál era la más ubicada. Entonces, primer concepto que uno tiene que tener del asma, que el asma es un diagnóstico clínico y espirométrico. Entonces, dentro de los síntomas, ¿cuáles son? La tos, las sibilancias, puede tener un dolor torácico y disnea de esfuerzo. Pero es fundamental que todos los pacientes lo tienen, que es variable en cuanto a intensidad y frecuencia. Eso es característico. Y después que tiene desencadenantes. ¿Qué desencadenantes tiene? Generalmente cambia con la temperatura, cambia con la risa. Muchas veces la exacerbación se produce por la risa, con infecciones virales. Entonces relatan un cuadro a vida superior y ahí tienen mayor cantidad de síntomas. Es clave que la frecuencia es variable en la intensidad y en el tiempo. Y después otra cosa, que si tienen una limitación al flujo de aire, eso lo vamos a ver por la espirometría. Que es variable o reversible, eso lo vemos con la prueba broncodilatadora. En la prueba broncodilatadora vamos a ver que mejora, que responde con el broncodilatador. Y tiene unos objetivos específicos que va a responder el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor de 12% y 200 mililitros. Eso para confirmar el diagnóstico, pero muchas veces la espirometría es normal y eso no nos descarta la asma. Si uno tiene los síntomas subjetivos, tiene que seguir sospechando en asma. Después, ¿qué va a interrogar para pensar si realmente este paciente tiene asma? Historia familiar. Si el paciente tiene antecedentes familiares, tiene antecedentes de alergia, ya sea rinitis, alimentaria, eso aumenta las probabilidades de que tenga asma. Porque el examen físico, la verdad que la mayoría de las veces, como esto es algo intermitente, suele ser normal. Con suerte vamos a tener sibilancias. Y después tienen que conocer que el síntoma aislado, ya sea tos, falta de aire, sibilancia, aleja un poco las posibilidades de asma, si bien se puede presentar, aleja. Y cuando es tos solamente, uno debe pensar las cosas más frecuentes de tos, que esos son el reflujo gastroesofágico, que esté tomando un IECA, que específicamente en el enalapril, o que tenga rinitis con goteos por nasal. Y después, el concepto que uno tiene, si un paciente viene y tiene el diagnóstico de asma, no tiene que estar encasillado en ese diagnóstico. Uno debería hacer el trabajo de, por lo menos por primera vez, reevaluar el diagnóstico de asma, porque se ha visto que si uno lo reevalúa, el 30% de esos pacientes no tenían.
Entonces, conceptualmente son síntomas respiratorios que varían en frecuencia e intensidad en el tiempo y se deben acompañar de una alteración espirométrica, pero no es condición sine qua non para el diagnóstico. Entonces, uno ya tiene el diagnóstico, tengo estos síntomas respiratorios que van y vienen con una espirometría sugestiva, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo manejo? Uno, para manejar a estos pacientes tiene que controlar el asma, y para controlar el asma debo tener controlados los síntomas y no debo tener exacerbaciones, estos empeoramientos abruptos. Entonces, ¿cómo evalúo si tiene controlado o no los síntomas? Tengo que preguntarle en el último mes la frecuencia de síntomas. Diurnos, nocturnos, si le limitan la actividad física, si lo despiertan por la noche. Eso es sencillo y uno cuánto lo tiene que evaluar. Y del último mes para saber actualmente cómo está. Y después, otra cosa que uno sabe, si usa muchas veces los rescates, que es el salbutamol, el agonista beta-2 de acción corta, es porque tiene muchos síntomas. Es un parámetro de que el asma no está controlado. Y después debe evaluar el riesgo que tenga de tener una exacerbación. ¿Quién va a tener riesgo? Y el que tenga el asma no controlado, es decir, que tiene síntomas, que no usa adecuadamente la medicación, que tiene una técnica equivocada, que usa frecuentemente los agonistas de rescate, el salbutamol. Si utiliza un dispositivo en el mes o 3 en el año, también es un indicativo que tiene un asma no controlado. Y después, si tuvo una crisis que lo llevó a consultar a la guardia o a estar internado, o antecedente de una crisis de estar en terapia intensiva o estar ventilado. Esto se los dejo como concepto, porque uno, básicamente yo lo que hago en los consultorios, cuando no tengo tiempo, le pregunto eso: síntomas diurnos, nocturnos, se despierta por la noche y listo. Si uno tiene más tiempo, hay medidas objetivas para darle al paciente esta planilla y preguntarle si tiene los síntomas controlados. Uno se lo administra, ve el puntaje, si es mayor a 20 está controlado y si no, hay que reevaluar el diagnóstico. Esto yo creo que es lo que quiero que se lleven. Cuando un paciente, digamos, no tiene el asma controlado, es decir, tengo el diagnóstico de asma y tiene síntomas, las causas más importantes y que son fáciles de solucionar, y que eso lo deberían hacer todos los médicos de atención primaria, ver que el paciente use bien el inhalador. La mala técnica del uso del inhalador es la principal causa del asma no controlado, eso es fundamental. Y después que lo esté usando, porque si uno lo indica y el paciente no lo usa, va a tener un asma no controlado, tiene que uno chequear que lo esté usando. Entonces le pregunta cada cuánto lo está usando, y si no lo usa, debe interrogarlo por qué no lo usa. Por el costo, que en la actualidad es un problema, porque la verdad tiene miedo a los efectos adversos, no le explicaron bien cómo se usa, entonces es fundamental. Y en cuanto a la técnica, la verdad es súper importante. Uno debe mostrarle al paciente cómo se hace, debe chequear cómo el paciente lo hace y ahí hacer las correcciones. Y después, que se los voy a dejar, hay folletos que uno les puede dar al paciente para explicarle y para que se lo lleven, de cómo es el uso apropiado de inhaladores. Que eso es lo más importante y quiero que se lleven por lo menos del asma, es eso, porque eso cambia o no el control y de una forma barata. Y después uno puede ver si tiene una técnica adecuada, cumple la medicación, qué otros factores están. A veces pueden ser por las comorbilidades que no están controladas. El paciente con sobrepeso, obeso, es más difícil de controlarle el asma, por eso se puede beneficiar con un descenso de peso. Los pacientes con reflujo pueden tener tos por el reflujo y eso enmascararse o confundirse con un mal control del asma, lo mismo que la rinitis, que es otra causa de tos, entonces uno los debe tratar. Los trata para mejorar el síntoma de tos, no porque vayan a mejorar el control del asma. Y después tiene que evaluar los factores ambientales, dónde trabaja el paciente, si está expuesto al humo, si está expuesto a polución, si está expuesto a ácaros del polvo, al polen, y ahí tiene que indagar uno bien de qué trabaja el paciente. Entonces, el objetivo del asma que uno debe tener, básicamente, dos cosas. Es sencillo, controlar los síntomas y reducir las exacerbaciones. Entonces, otro conceptual del asma, el tratamiento del asma es dinámico, por eso les puse una escalera, porque ustedes tienen que ir subiendo y bajando los broncodilatadores. Y uno debe tratar de lograr el menor o la menor cantidad de medicación que el paciente controle los síntomas. Y eso es súper importante. Uno en la práctica ve
que vienen utilizando el mismo esquema hace un montón de años porque es fácil hacerlo, pero digamos, el deber de uno es utilizar la mínima medicación para que controle los síntomas y no se exacerbe. Y eso va a ver con qué escalón de tratamiento lo tiene. Y otra cosa fundamental para llevarse. El paciente con asma siempre en el tratamiento crónico, parte del esquema tiene que tener un corticoide inhalado, ya sea budesonide, fluticasona, pero no puede faltar. Si uno no le da un tratamiento con corticoide inhalado y le da un salbutamol, que es un agonista de beta de acción rápida, un agonista de beta de acción prolongada, un antimuscarínico, no solamente no le va a mejorar, sino que aumenta la mortalidad de ese paciente. Es súper importante que dentro del esquema, desde el más leve al severo, tengan corticoide inhalado. Y después, otra cosa que me parece importante, que dentro de lo que es atención primaria, y mismo dentro de neumonología, conocer los dispositivos que hay, porque uno le va a indicar en base al paciente que tenga adelante qué tipo de dispositivo. Groseramente tenemos los más famosos, que son los inhaladores presurizados, que son los aerosoles, que están buenos porque son baratos, tienen el problema que requiere una técnica de coordinación, de apretar e inhalarlo, y que pueden generar bastante impacto orofaríngeo. Y un consejo es usar la aerocámara. Si el paciente no responde, o es un paciente anciano, es un niño, utilizar la aerocámara es súper sencillo y digamos, mejora la técnica que el paciente necesita para poder usarlo. Nos aseguramos que lleve el medicamento, por eso se los aconsejo francamente. Y después otro dispositivo son los inhaladores, que pueden ser unidosis o multidosis, que son más caros y tienen mayor impacto orofaríngeo, que causan disfonía o problemas en la garganta. Y son bastante más caros. Y después se los menciono nada más, que lo usamos poco porque es bastante caro, que es un inhalador presurizado. La mayoría usa los aerosoles de este tipo o de este. Y me parece que el mejor esquema es un aerosol con aerocámara, costo, efectividad y resultados. Esto básicamente parece complejo, pero dijimos que es un escalón de tratamiento. Entonces, el primer escalón de tratamiento es el paciente que tiene pocos síntomas en el mes y que no se despierta en la noche por el asma. Entonces, en ese paciente tiene un asma leve y solamente le puedo dar un corticoide inhalado con una agonista beta 2 a demanda, es decir, cuando el paciente tenga síntomas. Lo que sugieren es darle budesonide formoterol, porque el formoterol tiene rápido inicio de acción. Pero por ahí, como es más caro, uno puede hacer un esquema más barato de darle un corticoide inhalado como budesonide o fluticasona más salbutamol cuando el paciente tenga síntomas. Cada vez que tiene síntomas hace el de rescate, que es el salbutamol, y el corticoide inhalado. Eso en el paciente que tiene pocos síntomas y no durante la noche. Ya si el paciente tiene varios síntomas durante la semana, durante el mes, y tiene síntomas que lo despiertan por la noche, ya tiene que hacer un tratamiento preventivo de mantenimiento siempre, independientemente de los síntomas. A la mañana se hace un disparo, a la noche se hace un disparo, que puede ser con budesonide formoterol o puede ser con otro esquema, fluticasona, salmeterol o demás. Pero siempre, independientemente de los síntomas, 1 cada 12 con baja dosis de corticoide inhalado. Y si eso no responde o tiene una declinación de función pulmonar, le agrego más dosis del corticoide inhalado. Hasta ahí sería el manejo de atención primaria. Si uno ve que excede eso, ya debería ir al especialista para evaluar otros tratamientos. Pero inicial, a demanda, siempre corticoide inhalado. Si no responde, cada 12 horas. Y si no, le aumentamos un poco la dosis del corticoide inhalado. Y después, cuando le dije le aumentamos la dosis del corticoide inhalado, acá les dejo para que después tengan para evaluar cuando uno habla de una dosis baja y una dosis alta. Pero para que tengan el concepto, una dosis baja es budesonide 160 cada 12 sería una dosis baja, o fluticasona 125 cada 12 horas, que son los más utilizados. Generalmente la budesonida viene de 160, de 200 o 400, y después el otro corticoide inhalado que utilizamos frecuentemente es la fluticasona de 125 cada 12, sería dosis baja, y una dosis intermedia 250 cada 12. Y después, más que nada, porque uno debe conocer los efectos adversos de lo que indica, los principalmente de los corticoides inhalados son la candidiasis oral, que eso se soluciona si el paciente, después de hacer la técnica inhalatoria, se enjuaga la boca. La mayoría se resuelve.
y después pueden tener efectos por el impacto orofaringeo, de difonía o dinofagia, y los efectos a largo plazo son indiscutibles, no hay evidencia, pero si alguien les pregunta, la verdad que hay dudas si realmente los provocan. Y después los agonistas beta-2 de acción rápida, que es el salbutamol, taquicardia y temblor, que eso uno lo debe alertar. Y las medidas no farmacológicas, obviamente, tratar de que deje de fumar, que no se exponga a los desencadenantes y el descenso de peso. Básicamente, esto no voy a andar en detalle, pero uno tiene que hacer un ciclo. Le indico un tratamiento, lo evalúo, lo ajusto. Le indico el tratamiento, lo evalúo, lo ajusto, porque es una escalera que debe subir y bajarse. Y situaciones especiales, embarazadas. Uno tiene que saber que las embarazadas está interesante que tienen la regla de un tercio. Un tercio mejora, un tercio no cambia y un tercio puede empeorar. Entonces, las pacientes embarazadas, como un tercio pueden empeorar, necesitan controles más periódicos. Y que siempre el tratamiento con corticoide inhalado y el beta-2, el beneficio que tiene para prevenir una crisis de asma es mayor que el potencial riesgo que puede llegar a tener en el bebé, y son todas drogas, los corticoides inhalados con el beta-2, que se pueden dar en el embarazo. Y después nada, hay broncoespasmo inducido por ejercicio, que eso mejora con el tratamiento del asma, o a veces le puedo dar un agonista de acción rápida, salbutamol, 15 minutos antes del ejercicio, y después dentro de todo de lo que uno debe hacer para tratar de sacar desencadenantes, dentro de la medicación, es ver si toma aspirina o analgésico antiinflamatorio no esteroides para ver si pueden ser agravantes del cuadro. ¿A quién uno debería derivar? Esto es sentido común, pero lo ponemos. El paciente que tiene un asma no controlada, después de los primeros escalones que uno le puso el corticoide inhalado, lo aumentó y no aumenta, si tiene antecedentes de una crisis grave, es decir, estuvo ventilado, estuvo en terapia intensiva y si se exacerba frecuentemente. Entonces, el mensaje clave que uno querría decir del asma, del manejo habitual, es que el diagnóstico es clínico espirométrico, una espirometría normal no excluye el asma, el corticoide inhalado es parte fundamental del tratamiento y que uno debe evaluar inicialmente es adherencia, técnica inhalatoria y desencadenantes. Creo que si se llevan eso para la parte del asma, súper importante. Después de exacerbación del asma, ¿qué es la exacerbación del asma? Es empeoramiento de los síntomas en forma abrupta que llevan o requieren un cambio de tratamiento. Esto puede ser como un diagnóstico de inicio, debuta con una crisis de asma, entonces uno tiene que usar un poco el ojo para saber que se trata de una crisis de asma, o puede ser que ya el paciente tiene un antecedente de asma. Y los desencadenantes son la mala adherencia a los corticoides inhalados, como le decía, las infecciones virales, eso es lo más frecuente, o factores ambientales. Básicamente porque el asma tiene una hipersensibilidad a los estímulos y cualquier estímulo externo va a hacer que pueda o tenga una crisis. Entonces, lo primero que tengo que pensar ante una exacerbación de asma, si el paciente realmente tiene asma, si tiene factores de riesgo para tener una crisis grave y después qué severidad tiene la crisis. Eso como los escalonamientos que uno debe hacer. Los factores relacionados a la muerte del asma son bastante lógicos también. Si el paciente usa muchos rescates con agonista beta-2, salbutamol, sin corticoide inhalado, si el paciente estuvo internado, tuvo una crisis severa, antecedentes de anafilaxia, antecedentes de haber estado ventilado en terapia y que no use los corticoides inhalados. Por eso es clave y se lo repito y se lo repito porque es súper importante. Y los signos de severidad son los clínicos, los que conocemos todos: frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, pero uno sabe que en el asma las medidas, digamos, clínicas y la frecuencia respiratoria y algunos otros parámetros pueden subestimar el cuadro. Entonces siempre uno, cuando tengo una crisis de asma, que básicamente las que llevan a la guardia o una consulta no programada, deberían tener una medida objetiva de la gravedad de la crisis. Y eso se puede hacer con una espirometría, que por ahí es más complejo, más difícil, pero se puede hacer con un pico flujo. Que un pico flujo pues es súper barato, debería estar en cualquier guardia y eso puede evaluar rápidamente qué compromiso tengo de su función pulmonar. El pico flujo es, digamos, tengo que sacar todo el aire y eso ve
cuánta fuerza tengo, qué volumen expiro, y eso nos puede hablar del compromiso que uno tiene. Entonces las medidas objetivas son muy importantes, les decía eso, porque los síntomas que refiere el paciente pueden subestimar el cuadro y puedo pensar que tengo un asma leve o moderada y tengo un asma grave. Por eso es súper importante el pico flujo. Los picos flujo los puedo catalogar o clasificar de acuerdo a los predichos que tiene el paciente, cuánto debería tener por altura, sexo, edad, o puede ser por el mejor del paciente. Es decir, un pico flujo que tenía previo, porque hay pacientes que ya de base tienen un compromiso pulmonar, entonces es más valioso el pico flujo que tenía el paciente, el mejor que tenga. Si no, voy a las tablas, pero generalmente uno sabe que los hombres, si tienen menos de 200 o 300 mililitros de pico flujo, va a ser una crisis grave, y las mujeres un poquitito menos, entre 200 o 250. Pero uno debería manejar una crisis de asma con un pico flujo. Y ahí, la verdad es que es bastante sencillo. Uno tiene que hacer rápidamente la gravedad clínica, frecuencia respiratoria, saturación, si usa músculos accesorios y demás. Y después, si presenta alguno, ya tiene un asma severa y se tendrá que evaluar en guardia. Si no, tengo un asma leve a moderada. Y el tratamiento del asma leve a moderada es súper sencillo. Es salbutamol, que le puedo dar 4 a 10 puff inicialmente cada 20 minutos la primera hora, y le tengo que dar sí o sí. Todo paciente con crisis de asma debe tener un corticoide. No se puede ir sin el corticoide. Debe recibirlo y se debe ir con el corticoide. Generalmente es meprednisona 40 miligramos y eventualmente puede necesitar un control de oxígeno. Entonces le di esa primera famosa seriada que se dice uno habitualmente, cada 20 minutos, entre 4 a 10 puff de salbutamol, si es una crisis leve a moderada, y lo voy a reevaluar a la hora. ¿Y a la hora con qué lo evalúo? Bueno, le pregunto los síntomas y le vuelvo a repetir el pico flujo, y ahí veo qué porcentaje tiene de respuesta. En el asma severa, la diferencia es que uno, en vez de agregarle solamente salbutamol, que es un agonista beta de acción corta, le puedo agregar el atroven, que es un antimuscarínico de acción corta. Le agrego una broncodilatación dual, también 4 cada 20 minutos, los corticoides lo mismo, y a los casos severos se ha visto que agregándole sulfato de magnesio endovenoso puedo disminuir el tiempo de internación y el requerimiento de ventilación mecánica. Y también evalúo cada una hora. Evalúo con una hora y defino si se tiene que quedar o no. ¿Cómo lo evalúo? Con el resultado del pico flujo. Si el resultado del pico flujo está entre un 60 del predicho, digamos, del valores teóricos o del paciente, y la verdad que ese paciente se puede ir a casa. Después, otras cosas, si uno no le puede hacer, digamos, con el salbutamol y la atroven, con la aerocámara, que eso es sencillo y lo puedo hacer, o si no, con nebulizaciones. ¿Cuántas gotas de salbutamol atroven va a poner? Generalmente entre 10 a 20 gotas cada 20 minutos, en solución fisiológica, 3 mililitros, y no mucho más, con un alto flujo, para que puedan movilizar, digamos, el medicamento. ¿Y quién se va a quedar internado? Esto parece complejo, pero es sencillo. Si el paciente tiene, después de esa hora de tratamiento o esas 2 horas de tratamiento intensivo, lo evalúo. Si el pico flujo está entre 80 y 60, se va para casa. Si está menor de 25 de base, ese paciente ya se va a tener que quedar. Si después del tratamiento es menor de 45, se tendría que quedar. Y si está entre 40 y 60, ahí es un criterio nuestro de ver dónde vive el paciente, va a cumplir el tratamiento, qué comorbilidades tiene, y ahí uno lo debería decidir si se va o si se queda. El tratamiento que elige es como el tratamiento crónico. El corticoide inhalado es sinónimo de tratamiento. En la exacerbación no puede faltar el corticoide sistémico. Parece algo banal, sencillo, pero muchas veces me llegan pacientes que consultaron varias veces a la guardia y nunca le dieron un corticoide. Entonces, ¿qué corticoide le voy a dar? Meprednisona. ¿Qué dosis? 40 miligramos. ¿Durante cuánto tiempo? Nosotros nos copiamos los infectólogos que cortamos los tratamientos de 5 a 7 días. Se vio que extender el tratamiento no tiene ningún beneficio y hasta puede ser perjudicial. Entonces, entre 5 a 7 días, y uno le debe alertar los efectos adversos de 40 miligramos de destisona.
que son agitación, insomnio, porque el paciente lo va a tener, que aumento el apetito, que le puede generar reflujo, y no es necesario hacer TAC. Le doy 40 miligramos, la dosis completa, una semana y se acabó. Y después, comentario nada más, que la saturación de oxígeno no tiene que ser 100%, 93 y 95 objetivo. Se ha visto que si uno lo quiere llevar al 100%, aumenta la mortalidad. Los aerosoles es mejor en la aerocámara, porque el paciente ya está en una crisis, no puede coordinar bien, se lo damos en la aerocámara. La placa no es de rutina, a no ser que uno sospeche infección, y la evidencia de ventilación no invasiva en BNI, en la crisis de asma, por ahí es subjetiva o controvertida. Pero lo más que quiero saber es el corticoide durante 5 o 7 días. Eso es lo más importante. Y esto lo voy a simplificar. El paciente que consulta por una crisis se tiene que ir con el corticoide y sistémico, ver cómo venía usando la medicación, si no venía usando tratamiento de control y mantenimiento, indicárselo y ver cómo usaba los inhaladores, porque es muy probable que la mala técnica o la falta de herencia lo llevó a tener eso y que vaya dentro de la semana a una consulta con su médico de cabecera. Entonces, la exacerbación de asma, todos deberían recibir tratamiento con corticoide sistémico y que ese paciente va a necesitar un tratamiento preventivo o de control porque ya tuvo una crisis. Bueno, entonces ahí pasamos rápidamente por el asma, tratamiento crónico y la exacerbación. Ahora vamos a su amigo, primo hermano, que es el EPOC. Entonces, ¿cómo es el paciente típico de EPOC? Es un hombre de 65 años que consulta por disnea de esfuerzo de 6 meses de evolución. Es tabaquista actual, de varios cigarrillos diarios y tiene comorbilidades asociadas. Enfermedad coronaria, hipertensión, lipidémico, tiene una espirometría con obstrucción grave, con respuesta broncohilatadora y estuvo internado por un cuadro infeccioso respiratorio sin evidencia de neumonía. Entonces, en este paciente que es EPOC, ¿qué tratamiento ustedes le darían? Le doy lo mismo, lo hacemos a mano alzada. A este paciente le podemos dar un agonista beta-2 de acción prolongada como indacaterol, es una opción, un antimuscarínico como es el tiotropio, que es el Spiriva, o le podemos dar un corticoide inhalado con un beta-2, que ponemos fluticasona salmeterol, o le podemos dar salbutamol a demanda. ¿Quién le daría salbutamol a demanda? Nadie. ¿Quién le daría fluticasona salmeterol? Nadie lo medica. ¿Alguien le daría fluticasona salmeterol? Sí, acá le daría. Bueno, no está mal, antes que. ¿Y quién le daría un tiotropio, que es un antimuscarínico? Allá ya le suena más que es tratamiento para el EPOC, es una buena opción. Y después, ¿quién le daría indacaterol, que es un agonista, digamos, de beta-2 de acción prolongada? Bueno, ahí tenemos uno, ganó el Spiriva, creo que podría ser lo mejor. Acá vamos a empezar el EPOC. El diagnóstico del EPOC es espirométrico. Si usted tiene un paciente que fumó, pero tiene espirometría normal, no es EPOC. Acá la espirometría es por definición, el paciente con EPOC tiene una espirometría con patrón obstructivo, con una relación del BEF o el FEP, de acuerdo a cómo lo lean, y la capacidad vital forzada menor de 0,7. Si tiene ese patrón, que lo van a informar como obstructivo, tiene EPOC. Si no, es un paciente que fumó y nada más. Eso es importante porque hay mucho sobrediagnóstico. Y más allá de la espirometría, suele acompañarse de síntomas. Que los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuerzo, el esputo y la tos crónica. Y los factores de riesgo, el más importante es el tabaquismo, pero tenemos un grupo de pacientes EPOC que no fumó, que a veces se expuso a biomasa. Biomasa básicamente es el humo de algún combustible. Por ejemplo, usar calefacción a leña o los que queman en las plantaciones. Ese humo les puede generar EPOC y es una causa frecuente de EPOC en los países subdesarrollados. Bueno, los síntomas ya los dijimos, son básicos: tos, disnea y esputo. Y después en fases más avanzadas, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, anorexia y demás. No son, generalmente si uno ve lo que es neumonología, la mayoría de los síntomas son iguales, así que no sirven mucho.
¿qué cosas uno debe llevarse de los puntos claves? Bueno, en el paciente con EPOC también, dos cosas quiero. Yo cuando voy a elegir un tratamiento a un paciente de EPOC, debo pensar en dos cosas. Los síntomas que tiene y si se exacerba o no se exacerba. De acuerdo a eso voy a elegir el tratamiento. Es sencillo. Fundamental que deje de fumar y, como le decía, el objetivo va a ser controlar el síntoma y las exacerbaciones. Entonces, ¿qué debería uno evaluar en un paciente con EPOC? La gravedad de limitación, qué tanto compromiso tiene su pulmón, eso lo hago con una espirometría, que es sencillo. La presencia de síntomas, es decir, cuánta disnea tiene, durante qué esfuerzo se desencadena y si el paciente se exacerba o no. Y como es un paciente añoso, suele tener comorbilidades asociadas que me van a modificar el manejo. La limitación espirométrica de la severidad es sencillo. Uno le pide una espirometría y ve el BEF qué reducción tiene. Y después, esto parece complejo, pero es súper sencillo y es lo que nos va a servir para definir el tratamiento. Está la clasificación ABCD, que uno, de acuerdo a la cantidad de exacerbaciones que tiene y los síntomas que tiene, es la severidad de los síntomas que tiene, es el tratamiento que uno debería darle. Con respecto a los síntomas, para la izquierda es con pocos síntomas o poca disnea, generalmente una disnea de clase funcional 0 a 1, que ahora les menciono después cómo se clasifica eso, o una disnea más importante, y después arriba y abajo si el paciente se exacerba, es decir, tiene una exacerbación o no, entonces eso nos va a definir una categoría. Para evaluar qué tanto se fatiga el paciente o qué disnea tienen, es esto. Esto es súper sencillo, es de 0 a 4, 0 con ejercicio intenso, 1 con una pendiente pronunciada, 2 no le puede seguir el paso a una persona de su edad, 3 menos de los 100 metros ya se agita, y 4 sí se agita con actividades de la vida diaria de higiene como cambiarse y vestirse. Es súper sencillo y nos habla mucho de la funcionalidad del paciente. Y uno no puede dejar de hablar de POC y de tratamiento. Lo más importante es que el paciente deje de fumar. Lo único que modifica el curso natural de la enfermedad es dejar de fumar. Ese es el principal medida que uno debería tomar, y más en la atención primaria. Y siempre cuando uno deja o intenta que el paciente deje, tendría que apoyarlo con una terapia farmacológica, parches o bupropion. Uno lo va a elegir, pero es importante que uno le aconseje dejar de fumar. El solo consejo ya aumenta las chances de que el paciente deje de fumar. Otra cosa que quiero que se lleven, porque en neumonología y en la medicina respiratoria hay muchas siglas y uno no entiende nada de lo que están hablando. Cuando uno habla de SABA, son los agonistas beta 2 de acción rápida, que es el salbutamol. El SABA, los antimuscarínicos, que es el hipatropio. Después los LABA son agonistas beta 2 de acción larga, que son el salmeterol, formoterol, vilanterol, indacaterol. Y después los antimuscarínicos de acción larga, el tiotropio, el umeclidinio. Y bueno, después tenemos los corticoides inhalados, que se asocian a un beta 2 de acción prolongada. Por eso, si no iban a entender nada, el tratamiento del EPOC, el farmacológico, puede ser monoterapia, broncohilatadores de acción rápida o larga, o puede ser terapia dual, combinar estos dos broncohilatadores, o una triple terapia agregándole estos broncohilatadores y un corticoide inhalado. Y después medicación, que esto ya sería de manejo del especialista, acitromicina, rofamilase y ACMU. Todos los pacientes los quieren tomar, poca evidencia, como tiene poco efecto adverso, controvertido, lo puedo usar o no. Nada, esto es sencillo. Lo que vamos a hacer, grupo 1, es paciente que solamente tiene un poco de disnea. Como tiene un poco de disnea nada más, le voy a indicar un broncohilatador nada más, que pueda ser salbutamol o alguno de los otros dos. Si el paciente solamente tiene un poco más de síntomas, y combino los broncohilatadores, en vez de darle uno solo o darle uno de acción corta como puede ser el salbutamol, le doy el Spiriva o el indacaterol. Y si el paciente tiene mucha disnea, se los combino de entrada. Pero si el paciente se exacerba, es decir, va a la guardia, se interna, ahí necesito algo que disminuya la exacerbación. Entonces le tendría que dar un
LAMA, que sería la espiniva, o ya empezar a combinar diferentes terapias. ¿Qué voy a hacer en el seguimiento? Ver los síntomas, si se exacerba. Veo cómo también acá es importante el uso de los inhaladores y tengo que ir reevaluando al paciente, escalar y desescalar el tratamiento. Entonces, básicamente, el paciente tenía disnea, tenía una terapia de un solo broncodilatador, si no mejora, ¿qué hago? Le agrego otro, es sencillo. Después, si el paciente tenía un corticoide inhalado y un broncodilatador y sigue teniendo disnea, bueno, le pongo un broncodilatador dual. Y para las exacerbaciones es algo similar. Arranco que el paciente tenía monoterapia con broncodilatador. Se exacerba, ¿qué hago? Le puedo combinar un corticoide inhalado con un beta 2. Básicamente si el paciente tiene asma concurrente o tiene muchos sinófilos periféricos, o si no, si venía con uno solo, le combino los dos. Y más allá del tratamiento farmacológico, es súper importante la actividad física. Todos los pacientes con EPOC deberían hacer actividad física y aquellos más comprometidos, con mayor disnea o que se exacerban, deberían hacer un programa de rehabilitación pulmonar. No sé acá en San Pedro si tienen programas de rehabilitación pulmonar, pero la verdad que sería importante que lo puedan desarrollar porque es una ciudad grande y el impacto que tienen los pacientes en calidad de vida, en exacerbaciones, es mayor que el tratamiento farmacológico. Así que me parece que es algo que deberían tratar de poder desarrollar a futuro. Y después todas las medidas de vacunación. Los pacientes con EPOC, anual para la gripe, se sugiere que se vacunen con la Prevenar 13 y al año con la Neumo 23. De acuerdo a donde lo lean, puede ser sugestivo o no es categórico se tengan que vacunar. Yo soy más de los que sugieren la vacunación y también se sugiere la vacuna, una dosis de la vacuna triple bacteriana celular, más que nada porque tiene o protege para la toferina. El tratamiento farmacológico también se acompaña del oxígeno. Esto seguramente ya va a ser más del manejo del especialista, pero aquellos que tienen una saturación o una PO2 menor de 55 deberían recibir oxígeno. Y las comorbilidades asociadas, bueno, obviamente las cardiovasculares son las más importantes, por eso voy a tratar, si el paciente necesita beta bloqueantes, un beta bloqueante selectivo, por ejemplo como el bisoprolol, saber que estos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria y después de una exacerbación, dentro del mes, la chance de tener un evento coronario es mayor, y la fibrilación auricular, que suele estar asociada, tener un poco más de precaución con el uso del salbutamol, que puede desencadenar la arritmia. Otras comorbilidades asociadas, bueno, bronquiectasias, la apnea del sueño y osteoporosis, diabetes, reflujo. Y un apartado aparte, uno puede pensar que tienen mayor riesgo de cáncer del pulmón y bueno, hay que ver si uno adhiere o no al tamizaje de screening de cáncer de pulmón con una tomografía de baja dosis, pero bueno, si bien hay evidencia que eso reduciría la mortalidad por cáncer de pulmón, es cierto que en la actualidad, si no se evalúa en el medio en el que uno está, no puede extrapolarse los resultados y uno debería charlarlo con el paciente riesgo-beneficio. Pero quienes deberían o se podrían screenear, pacientes entre 50 y 80 años con 20 paquetes años y que hayan dejado de fumar dentro de los 15 años. Y bueno, vamos entrando después de este maratón, pese a mi lesión de la exacerbación del EPOC, básicamente la definición, el manejo y por qué es importante las exacerbaciones del EPOC, porque generan un impacto en la calidad de vida del paciente, en la declinación funcional del paciente y en la mortalidad. Entonces, la verdad que es súper importante. La definición de exacerbación también es bastante lógica y es un empeoramiento de los síntomas que llevan también a un cambio de tratamiento, generalmente a un corticoide o un antibiótico. Los síntomas cardinales de la exacerbación son el incremento de la disnea, mayor esputo, que eso puede ser mayor volumen o que sea un esputo más purulento, y se puede cambiar o acompañar de sibilancia. Pero fundamental, disnea y expectoración. Fisiopatología, esta imagen conceptualmente que es la exacerbación, las causas más frecuentes son las infecciones que pueden ser bacterianas, virales, y que las virales suelen ser más graves.
Pero también puedo tener otros desencadenantes, por ejemplo polución o humo y demás, pero generalmente es sinónimo de infección. ¿Cómo los clasifico? Leve, solamente si necesité mayor broncodilatador, y ya moderada, que requiere un antibiótico o un corticoide, y severa si el paciente tuvo que consultar a la guardia o quedó internado. Y después, si el paciente tuvo más de estos dos o tuvo 2 episodios o más, ya es un exacerbador frecuente, es un paciente de riesgo que uno debería tenerlo de cerca. Y cuando uno tiene una exacerbación de POC, como dijimos, tenemos muchas comorbilidades asociadas cardiovasculares, entonces uno debe indagar que este paciente no tenga insuficiencia cardíaca, que no tenga un síndrome coronario agudo, que no pueda tener un tromboembolismo de pulmón, que no tenga una arritmia, y después todas las causas pulmonares. Este paciente puede tener una neumonía porque tiene mayor riesgo de neumonía, pueden tener neumotórax porque a veces tienen una bulla que se rompe y puede tener un neumotórax, pueden tener derrame pleural porque puede tener un cáncer asociado. Entonces, cuando un paciente con EPOC presenta empeoramiento de los síntomas, puede ser una exacerbación, pero debo pensar rápidamente en los diagnósticos diferenciales, principalmente los pulmonares y los cardiovasculares. Entonces, como siempre, cuando uno llega y le dicen que es una exacerbación de EPOC, yo lo primero que le pregunto es si realmente tiene EPOC, qué severidad tiene de EPOC, si ya tuvo exacerbación, si estuvo internado, qué función pulmonar tiene, qué comorbilidades asociadas tiene. Eso te cambia mucho el pretest que uno pueda sospechar diagnóstico. Y bueno, después cuál es su disnea clase funcional habitual, el tiempo de evolución y si tuvo las características del esputo. Generalmente la disnea aislada, ahí uno tiene que tener más alerta en buscar diagnósticos diferenciales. Ya si es disnea con esputo purulento y demás, es más probable que sea una exacerbación de POC. Bueno, un poco los síntomas para sospechar los diagnósticos diferenciales, y después uno debe evaluar la gravedad. Como en el asma, en el EPOC debe hacer lo mismo. Primero con las cosas que uno utiliza siempre en la práctica diaria, signos vitales, frecuencia respiratoria, tensión arterial, saturación y demás, y se utiliza músculos accesorios. Eso es lo más importante para diagnóstico diferencial, buscar signos de insuficiencia cardíaca o demás. Y en los estudios complementarios, ¿qué cosas debería tener una exacerbación que lo llevó por lo menos a consultar a una guardia? Una placa de tórax para ver diagnósticos diferenciales, un electro para lo mismo, buscar signos de TEP, buscar arritmias que se dispararon, buscar un síndrome coronario agudo, y el laboratorio, si es un paciente que ya consultó a la guardia, tiene una crisis más importante, bueno, él le debería pedir una rutina básica, le podría pedir un dímero D, que eso nos excluiría un poco la presencia de TEP, ProBNP si es que lo tienen, y la verdad que no sé si les cambia mucho el manejo, se sugiere, pero esto se sugiere por ahí en Europa que tienen mayor posibilidad, mayor acceso, y la PCR y la procalcitonina discutidos, así que por ahora no lo vamos a mencionar. Acá nos vamos a quedar solamente los que nos interesa para esta charla. ¿Qué cosas debería hacer? Es una placa de tórax, un electro, un hemograma y la PCR la tachamos. El tratamiento, el paciente que empeoró abruptamente los síntomas, ¿qué le vamos a dar? Se repiten mucho de los tratamientos, espero que ya no estemos mezclando todo. Son los broncodilatadores de acción rápida, que es el salbutamol, y el SAN, que es el atroen. También va con corticoides sistémicos, la mayoría va a ir con antibióticos, y después tengo que ver qué soporte de oxígeno tengo. De los broncodilatadores de acción corta, no hay diferencias entre aerosol, aerocámara y nebulización, cualquier medio. Lo que pasa es que es muy probable que si el paciente está comprometido no pueda hacer la inhalación, no pueda usar la aerocámara, entonces lo voy a hacer nebulizado, es más fácil. La frecuencia de broncodilatadores de acción rápida es mayor, si lo ven, que en los pacientes con asma. La idea es combinar los dos, la idea es combinar tanto el salbutamol como el atroen. Dijimos que en el asma solamente lo dejábamos para el asma severa, y acordarse que estos pacientes no deberían nebulizarse con oxígeno, porque el oxígeno, si un paciente con EPOC uno le sube mucho el oxígeno, le disminuye o le saca el estímulo ventilatorio, que es la hipoxemia,
y va a hacer que hipoventilen y que se pongan más hipercápnicos, y eso puede ser una consecuencia. Entonces por ahí, como uno lo deja que se nebulice, no hacerlo con oxígeno. Y después, la verdad que los broncoalveolares de acción prolongada no está demostrado que sirvan, y no se sabe mucho si uno los deja o no. Lo que se hace habitualmente se los deja, pero lo importante es los broncoalveolares de acción corta y en intervalos cortos de tiempo. Y después también la crisis o exacerbación del EPOC tiene que ser sinónimo de corticoides. Por suerte acá se pusieron de acuerdo y es todo 5 o 7 días, no se pueden olvidar. ¿Y el corticoide durante cuánto? 5 o 7 días. Acá también se vio que el uso prolongado no tenía mayor beneficio y tenía más riesgo de muerte y de neumonía. Siempre darlos por vía oral. Recordar que el tiempo de acción de los corticoides es mayor a 4 horas y se lo puede suspender sin problemas si no lo prolonga más de 2 semanas. Y nada, esto es algo que está en veremos. Los antibióticos, la mayoría de las guías te dicen que hay que darlos siempre. Hay toda una tendencia, seguramente por presión de infectología y con sentido común, y me parece que es válido tratar de hacer reducción de antibióticos en los pacientes por EPOC, y se están estudiando biomarcadores, más que nada la PCR, procalcitonina, para ver si se puede hacer un ahorro de antibióticos, porque seguramente no siempre deberían tratarse, más que les expliqué que la principal causa es de origen viral. Pero por ahora a todos les damos antibióticos. ¿Qué antibiótico de elección? En nuestro medio es amoxicilina clavulánico. También, ¿por cuánto? Periodos cortos. En eso le hacemos caso, entre 5 a 7 días, no tiene sentido más prolongarlo. Y uno tiene que ver la mejoría clínica. ¿Cuándo? Disminuye la disnea o la purulencia del esputo. Y esto ya es mucho más específico, pero bueno, ver si ese paciente con EPOC tiene riesgo de infecciones por pseudomonas, que es un paciente grave, es decir, que tiene un BEF bajo, que tiene bronquiectasis, una alteración estructural del pulmón, y si tiene varios ciclos de antibióticos en el año. Importante que la oxigenoterapia debería ser el objetivo 88-92, no exceder eso. Más oxígeno es deleterio para los pacientes con EPOC, básicamente por esto que les decía, que uno le suprime el estímulo ventilatorio. Por eso es importante que quede en este margen no mayor a 92, y el principal tratamiento para aquellos más graves es la ventilación no invasiva. No sé si acá en San Pedro tienen cánula de alto flujo, si usan cánula de alto flujo. No. Igual, por el momento, la terapia de indicación por mayor cantidad de evidencia que disminuye la sobrevida, la ventilación mecánica, es el veneno. Y posterior a ese cuadro de exacerbación, deberían tener un control más cercano. Y uno debería chequear siempre en todo paciente que usa medicación inhalatoria la técnica y la adherencia. Bueno, traté de resumir, son temas que la verdad cada tema puntual uno podría dar una clase. Me parece que si se llevan los conceptos que dije, ganamos la tarde. En asma, que siempre el tratamiento debería tener un corticoide inhalado. Si tengo una crisis le tengo que dar un corticoide sistémico. Y en EPOC básicamente exacerbación, corticoide sistémico, y evaluar todas las comorbilidades que tiene, y en todos estos pacientes técnica de uso de inhaladores. Después le voy a brindar a Mica, que después se lo va a pasar, los folletos para cada inhalador, cómo se debe usar. Eso se lo dan al paciente. Bueno, muchas gracias, y obviamente esperemos a una pregunta que puede llegar a haber. Bueno, muchas gracias, Mati, la verdad que impresionante tu presentación y resumiste excelente todo estos dos que es media neumonología. Y después, primero un par de aclaraciones, que básicamente esto de que dijo Matías y lo recalcó y lo voy a hacer yo, que el tratamiento del asma son los corticoides inhalatorios y del EPOC son los broncodilatadores. Es más, cada vez está más discutido el uso de corticoides inhalatorios en el paciente EPOC. Y bueno, lo que nos prometen más que nada, esto en pacientes, no en la exacerbación, sino en pacientes estables. Las nuevas guías, es el que Mati lo dijo, ahí es
van a reclasificar, o se lo promete, qué sé yo, la guía China, reclasificar el asma leve en pacientes con riesgo futuro, que son las posibilidades de exacerbación de estos pacientes, limitación en la actividad, y en los pacientes EPOC, los rasgos tratables del paciente o los rasgos no tratables del paciente, que tienen que ver con el cuadro clínico del paciente y cómo vaya evolucionando. Y después, dos preguntas, Mati, vos pasaste ahí, pusiste un slide de la guía de preferencia de la China del 2021-2022 y sugieren el corticoide inhalatorio con formoterol. Y si un paciente, vos lo ves que está estable, si tiene otro tipo de tratamiento, por ejemplo fluticasona salmeterol, si se lo cambiarías, a pesar de que la guía sugiere eso. Y pusiste también un slide que es muy bueno, que en la mujer, que es la paciente embarazada. Si tenés alguna preferencia en un corticoide inhalatorio, una combinación de lo que nosotros usamos, por ejemplo, USN formoterol contra fluticasona salmeterol, según los riesgos de efectos adversos. Bueno, gracias Maxi por las preguntas. Con respecto a la embarazada, uno, como les dije, siempre el beneficio del tratamiento supera los potenciales riesgos. Son drogas que se pueden dar en el embarazo, y por una cuestión de mayor experiencia en el uso y demás, generalmente se aconseja budesonide de formoterol, pero más que nada por esto, porque uno tiene mayor cantidad de años de uso y que no se han visto complicaciones. Pero uno, por el que el paciente esté cursando un embarazo, no debe ser temeroso a darle la terapia inhaladora, y lo mismo que si el paciente tiene una crisis estando embarazada, es fundamental darle el corticoide inhalado. Y después la segunda pregunta, Maxi, me hacías referencia al STEP o el escalón 1. Claro, era si no, simplemente si un paciente está en la preferencia del paciente, a eso me refería. Si vos tuvieras fluticasona salmeterol, simplemente o se lo cambiarías por la guía a un budesonide con formoterol, por lo que sugerían de las guías, ¿no? A pesar de que esté el paciente estable, No, yo creo que en eso que por ahí no lo mencioné, o lo mencioné por arriba, que dentro de uno, cuando elige el tratamiento, la preferencia del paciente de acuerdo al tratamiento debería estar en juego, y yo en ese lado privilegiaría la preferencia que tiene del paciente. Lo que pasa muchas veces en la consulta rápida, uno lo tendría que hablar más y a veces no queda tiempo, pero sí. No sé si alguna pregunta más. ¿Se quiere ir todo? Bueno, muchas gracias. Bueno, para ir terminando, la verdad que merecemos un aplauso y todo el equipo de salud por estar 3 horas un viernes a la tarde, así que especialistas y de todo muy variado quedaron 3 horas escuchando. Aprovecho de saludar a los expositores. 4 temas muy prevalentes, el auditorio tuvo una escucha como poco habitual, y la verdad que temas muy interesantes y fueron explicados muy didácticamente. De mi parte y de parte de la Secretaría queremos comentarles que estas 4 patologías vamos a intentar resumirlas, una bajada de línea de PowerPoint, dándole las posibilidades de tener los insumos adecuados, desde armar los equipos de atención y ir cerrando o atando algunas cosas para trabajar como verdaderos puntos para mejorar la equidad, o sea, que en cada lugar de cada efector de salud se trabaje de la misma forma. Así que muy agradecidos por esto. Bueno, Maxi y Sole van a tener un poco de trabajo para hacer una trazada de línea entre el primer y segundo nivel, con el tema del comité de infecciones, con el tema del uso de aerosoles, con buscar la vuelta a la compra de drogas efectivas, y así que bueno, la verdad que muy agradecido.